Una encuesta en Alemania me dejó pensando, y sobre todo con el tema salario. Argentina tiene un salario muy bajo y mucha gente se le complica llegar a fin de mes. ¿Y qué carajo tiene que ver acá Alemania? Considerando que es un país que tiene un salario bastante alto. Pues esta encuesta dice que una de cada dos personas, o sea, la mitad de la gente con mayor ingreso, no estamos hablando de todos, solamente de los de mayor ingreso. En otras palabras, Alemania, un país con un ingreso alto, pero de ese ingreso alto no estamos hablando de la gente que mejor ingreso tiene. La mitad se quiere tomar el buque. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Bueno, la tasa impositiva. De cada 100 euros, 50,7 son impuestos. O sea que de cada 100 euros que deberían de recibir, reciben 49 euros con 30. ¿Por qué? Bueno, la tasa impositiva hace que el salario sea muy inferior a lo que debería de ser. Y esto nos lleva a preguntarnos, esto, ¿podemos verlo reflejado en la Argentina? ¿Cómo? ¿Explicaría también por qué es tan difícil vivir en nuestro país? Pues sí, y vamos a verlo. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. La primera fuerte diferencia que hay es con respecto a los impuestos en el salario, porque en Argentina tenemos más o menos el mismo grado impositivo con respecto al trabajo, unos 50%. Pero acá viene la gran diferencia. Nosotros lo tenemos, no importa si cobras poco, si cobras más o menos o si cobras mucho, no importa. Lo que lleva a que la gente de menor salario sea la más perjudicada por los impuestos. Ahora, esto también llevaría a pensar, bueno, exactamente en qué rango estamos hablando, de entre un 47,3 y un 49,9%, y sin embargo esto ha caído en los últimos años. O sea, la presión impositiva era aún mayor hace unos años atrás. Pero, entonces, ¿este es el motivo por el cual Argentina tiene un salario tan bajo? No, es solamente una de las partes. Y vamos a ir avanzando una a una. Porque algo interesante que menciona el IARAF es, bueno, si quisiéramos pagar primero al fisco y después trabajar para nosotros, ¿cuándo empezamos a trabajar para nosotros? Bueno, estaríamos hablando de que entre el 22 de junio y el 1 de julio recién empezamos a agarrar plata para nosotros. Todos los días anteriores es para el Estado. O sea, si tuviéramos que pagar primero al Estado y después para nosotros, la mitad del año es del Estado. Y esto es un fuerte golpe al bolsillo porque no se paga así. Todos los meses te van y te sacan plata del bolsillo. ¿Y pues por qué? Por la alta cantidad de gasto público. Recordemos que los estados se financian con emisión, deuda o impuestos. Si hablamos de provincia o municipio, emisión monetaria no lo tienen, por lo tanto tienen deuda o impuestos. Entonces, la cantidad de impuestos que hay en la República Argentina no está solamente en los productos, que también lo vamos a ver, sino también en el mercado laboral. Y es la mejor forma que tienen de empezar a recabar muchos recursos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en Tucumán, el impuesto a la salud pública, que se habla de sacarlo, pero claro, suena muy bonito el título, el impuesto a la salud pública. ¿Cómo vas a desfinanciar la salud pública? Claro, impuestos que pagan las empresas exclusivamente para que el Estado reduzca la cantidad de plata que van a poner en la salud pública. O sea, si hay que poner 100 y este impuesto recauda 10, el Estado no pone 100 y 10 más de lo que se recaudó. No, directamente el Estado pone 90 y los otros 10 para completar los 100. Entonces, hay impuestos que no son para beneficio de, por ejemplo, en este caso, la salud pública, sino que son en beneficio de que el Estado gaste menos guita y que la pague otro. Entonces, son pequeños detalles y esto, alguno puede decir, bueno, pero no debe ser tan malo. Puedes pensarlo de esta forma, todo impuesto suma y todo impuesto que suma se traslada a precio. Todo impuesto que suma y se traslada a precio hace que el consumidor final termine gastando de más. Ahora, ese consumidor final también es un laburante que ya de entrada perdió la mitad de su poder adquisitivo a través de los impuestos. Y vamos a algo que puede sonar antiintuitivo. La recaudación del Estado viene más que nada por el más pobre. Pero la pobreza bajó. ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces, ¿la pobreza es mentira? No. Vamos a ponerlo en estos términos. La cadena de valor, o sea, si vos querés armar, ponele un pan, tenés que ir al trigo, tenés que pasar por el molino, tenés que ir al distribuidor, tenés que ir al envasado, tenés que ir al mayorista, ¿se entiende? Tenés muchas etapas. Entonces, cada una de estas etapas
tiene algo llamado ingresos brutos. Ingresos brutos no es que es el impuesto una vez en cada producto, no, es ese impuesto en cada etapa de la cadena productiva. Por lo tanto, mientras más avanzas en la cadena productiva, más caro es el producto porque todo eso se traslada a precio. Entonces, el más pobre tiene un problema. No puede acceder muchas veces a precios mayoristas, dado que compra el día a día, compra en un minorista. Sin embargo, el que más tiene puede omitir parte de la cadena productiva comprando por cantidad. Entonces, hace que tenga que pagar menos, y no porque sea él, sino porque hay menos etapas que han pasado impuestos al precio. Segundo, el pobre no puede hacer eso, llevando a que termine pagando muchísimo más caro. Y esto hace la brecha de entre 100 y 120% entre mayorista y minorista. Los impuestos. Ahora bien, esto explica por qué el más pobre hace que se pague mayor cantidad de la recaudación hacia el Estado, pero sigue sin explicar por qué carajo entonces mucha gente no llega a fin de mes. Bueno, para esto tenemos que ir un poquito para atrás. Al principio vimos que hoy la tasa impositiva en los salarios está entre el 47 y el 49%, lo cual es muchísimo. Pero si vamos unos años atrás, por ejemplo, en el año 2020 estaba entre 49 y 58. Y a ver, no se malentienda, siguen siendo números malos el de ahora y el de antes. Pero podemos ver que aún con una baja, sigue siendo lo mismo. La cantidad de impuestos es bestial. Ahora, ¿por qué ha bajado, pero no ha bajado tanto? Pues tenemos que hablar de gobernadores y municipios. Porque tenés impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los impuestos que se han ido bajando, sobre todo, son nacionales. ¿Por qué? Porque Nación dijo, bueno, hagamos un shock, ajustemos acá, allá, pum. Listo. Nos da margen para poder bajar un poquito la tasa impositiva. No mucho, pero un poquito al menos. Las provincias, en cambio, ¿qué hicieron? Aumentemos el gasto, aumentemos. Muchas provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tienen déficit. Ni siquiera pueden cubrir los gastos que hoy tienen. Por lo tanto, impuestos no van a bajar, incluso buscan subir impuestos. Pero vamos a un ejemplo, la seguridad social. Acá tenés varios países y independientemente cuánto sea lo que ponga el empleador y cuánto sea lo que ponga el empleado, esto está en porcentaje del total del salario, o sea, lo que se debería de estar pagando. Si vos me decís, no, pero en Chile paga el 7% y lo paga solamente el empleado, y en, por ejemplo, México, una pequeña porción lo paga el empleado y todo lo demás el empleador, pues déjame decirte algo. Toda esa guita debería de haber ido al bolsillo del empleado. No es que el empleador viene y se toma toda esta guita es tuya y yo aparte voy a poner la guita por encima. No, no funciona así. Cuando se contrata a alguien se dice, bueno, a ver, ¿cuánto es lo que esta persona quiere recibir? Tanto. Bueno, si querés recibir tanto, a mí me va a costar tanto por tenerte. Y de ahí van a sacar las cuentas de si les conviene o no les conviene contratar a alguien. Entonces, esto es importante analizarlo porque esto, independientemente si lo paga el empleado o lo paga el empleador, es plata que debería de haber terminado en el bolsillo del empleado. Entonces, si vemos a Argentina, por ejemplo, del total del salario que debería de haber sido, el 34,6 se lo lleva solamente esto. Pero vamos al segundo cachetazo, porque sí, falta uno más. El salario se recortó a la mitad por la tasa impositiva. Ahora, de esa mitad que te quedó, que por fin decís, ya está, es mío, no es todo tuyo, amigo. Porque cada vez que compres algo, también vas a estar otra vez pagando impuestos. ¿Sí? Entonces, la pregunta acá del millón es, ¿cómo hacemos? Porque, por ejemplo, la comida tiene casi el 50% en impuestos. Y es algo que todo el mundo compra. Ya sea por menor, por mayor, todo el mundo lo compra. Entonces, este problema se soluciona muy simple. Bajando impuestos. ¿Cómo bajamos impuestos? Bajando gasto. Pero ¿cómo vamos a bajar gasto en provincias y municipios si ya vienen encima las elecciones? Ese es el problema. Nadie quiere bajar gasto. Si no se bajan gastos, no se pueden bajar impuestos. Y la tasa impositiva hoy hace que sea inviable los salarios argentinos. Y no porque sean bajos per se, sino porque la tasa impositiva los transforman en bajos. Porque para que vos ganes un salario de un palo, tiene que estar pagando tu jefe 2. Para que de ese palo te quede la mitad porque lo demás es impuesto. Ese es un problema. Así que bueno, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.